Buenos días y bienvenido, Diego. Muy buenas, Rodri, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido, como sabes, a Porciones de Vida, que es la iniciativa que lancé en 2014 y que ahora estoy retomando este último año, con conversaciones con personas que les apetece hablar conmigo y que cuando puedo, ¿no? También me apetece a mí hablar con ellos. Y la verdad que es un gusto tenerte aquí y sobre todo que nos pongas un poco al día, ¿no? De este giro que llevas trabajando tiempo sobre el estoicismo, que hablaremos hoy también, pero también de alguna forma para aquellos que no te conozcan, aunque en mis redes te conocen, yo creo la gente que me sigue de ciertas comunidades te conocen prácticamente todos, pero si hubiera alguien que ve esto que aún no te conoce, ¿no? ¿Quién es Diego o qué está haciendo Diego actualmente con su tiempo de vida, ¿no? Bueno, si hay alguien que no te conoce, a lo mejor, o que no nos conoce, que se vaya a preparar un café, porque tú y yo tendemos a hablar mucho. O sea que puedes aquí un ratito majo. Pues mira, actualmente a lo que estoy dedicándome es a apoyar a pequeñas empresas o grandes empresas, a grupos de dirección, directivos, managers o a los propios empresarios como a encontrar las preguntas correctas que hacerse en sus negocios, aplicando lo que he venido llamando la fórmula estoica o el estoicismo organizacional, ¿no? Al final es como encontrar esas respuestas que llevan escritas más de 2000 años, pero que siguen estando vigentes para, no solo para nuestras personas, sino también para nuestras organizaciones, ¿no? Es un poco ahí en Qué ese bueno. pozo, ¿no? En el que estoy disfrutando. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, de hecho, tú y yo lo que pasa es que tenemos muchas conversaciones muy interesantes que hemos mantenido que seguro que se van a ir hilando con cosas que hablemos, ¿no? Pero fíjate que igual tal vez es contraintuitivo hoy en día, ¿no? Lo que queremos es la fórmula, los 5 pasos, y Ah, realmente ahora es como volver un poco a ese origen de la pregunta acertada, ¿no? De hecho, hay muchos aforismos que hablan de esto, ¿no? Si tuviera 8 horas, dedicaría 6 o 7. A veces se habla de afilar el hacha, pero para mí esto es encontrar la pregunta correcta. Después la resolveremos. Pero es que si la pregunta de salida, si el entender realmente lo que está por debajo no es lo correcto, da igual que empieces a aplicar herramientas, porque claro. posiblemente el para allá, ¿no? Te lleva a esto, pero no es lo acertado, ¿verdad? Sí, y además es que es un poco, y yo creo que sucede en todo, ¿no? Al final la velocidad a la que nos obliga a ir la vida, las decisiones, el negocio, los mercados, o sea, esa velocidad o sea, nos mete en una dinámica como de estar resolviendo un montón de cosas a cada minuto porque todas son urgentes para ayer o ya llegamos tarde y tenemos esa sensación, ¿no? Pero quizás las personas que estamos en determinados puestos de liderazgo, eh, con esa actitud contraintuitiva, ¿no? Que decías, lo que debemos hacer es pararnos más. O sea, yo creo que avanzamos muchísimo más rápido cuando vamos más despacio. O sea, cuando le damos el tiempo suficiente para entender qué sí que es lo que toca ahora, qué no es lo que toca, para poder tomar tiempos, bueno, serenos, ¿no? Para hacernos preguntas de profundidad, porque al final, tío, hay preguntas que solo se pescan en aguas profundas, ¿no? Y si uno está corriendo ahí en la superficie, se le pasan, se le pasan. Y luego al cabo del tiempo uno empieza a ver que hay desajustes importantes que no sabe muy bien de dónde vienen, ¿no? Y probablemente vengan de ahí, ¿no? De que hay preguntas profundas que no están bien resueltas, que se han ido parcheando, ¿no? O solucionando con la velocidad del día a día y empieza a haber agujeros. Al final, tío, todos los grandes empresarios, referencias, las grandes biografías se toman sus tiempos, ¿no? O sea, eh, Bill Gates, ¿no? Dicen que cada pocos meses se toma unos días de retiro, silencio, desconexión absoluta y Mm. solo a leer, ¿no? A recibir más inputs y a encontrar más ámbitos en los que desplegar su talento, que no es poco, ¿no? Pues si lo hace gente con mucho talento, no lo vamos a hacer nosotros. Fíjate, Diego. Qué bueno que también lo tenemos, ¿eh? Es otra cosa, ¿no? Yo creo que el viaje de vuelta a casa es dar cuenta de lo que uno tiene, pero fíjate esto, por ejemplo, Bill Gates o otras personas. Me parece curioso, ¿no? Esto lo hablamos tú y yo hace un tiempo, ¿no? Cómo a veces necesitamos, ¿no? Esos referentes que prediquen con el ejemplo, ¿no? Y que hablen su palabra, que tampoco en ocasiones uno se da cuenta que hay tantos, ¿no? Pero al final, al parecer sí, se va a una cabaña cada 6 meses con libros, con lectura y tiempo de reconexión. Y hay una idea para mí, ¿no? Que también está muy presente desde hace tiempo tiene que ver con cómo utilizar tu tiempo de vida, que de esto también luego te preguntaré a ver cuál es tu punto de vista, ¿no? Porque se suele decir, ¿no? Que, y hablando ya de Roma, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que si esa rapidez o ese para allá te lleva a coger lo primero que te va presentando la vida, ¿no? Entendiendo que creo que hay que tener un plan, pero también ser flexible a lo que te viene, ¿no? Puede ser que no tengas tiempo suficiente para llegar a Roma. Puede ser que sí, por ciertos atajos o ciertas vueltas llegarías,
pero se acaba tu tiempo de vida sin haber llegado a Roma, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que al final, bajo mi punto de vista, está muy presente hoy, ¿no? ¿Cuántos cursos, cuántas formaciones, cuánto, ¿no? Pollo sin cabeza, se suele decir también, ¿no? Pero cuando realmente, tal vez lo que hay que hacer es detenerte, ver la foto completa y decir, oye, ¿hacia dónde realmente nos estamos dirigiendo? Y fíjate que tras estos meses pensábamos que tal vez habríamos aprendido algo y creo que hemos vuelto sobreacelerados para intentar ganar el tiempo perdido, estos 2 años de confinamiento, pero todavía se ha habido, de forma inercial, aumentado esto, ¿no? Es decir, que me quiten lo bailado. Y esto para mí es importante con el estoicismo. Ahora me encantaba preguntarte cómo el estoicismo te encuentra o cómo tú lo encuentras a él, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Con entender realmente el vivir el momento presente que no está reñido con mirar hacia adelante, mirar hacia atrás y replanteártelo, ¿no? A veces ese que me quiten lo bailado nos lleva a que si vivimos el tiempo suficiente vamos a pasar las canutas por las decisiones que estamos tomando hoy, tal vez no desde un equilibrio mental, emocional, ¿no? Y un espacio de reflexión, sino desde otro lugar, ¿no? Así que no sé si te parece bien que nos cuentes cómo llega a Claro. tu vida o cómo de alguna forma tú te encuentras con él, porque creo que viene de tiempo atrás, Sí, ¿verdad? bueno, fíjate, yo cuando estudié, pues yo estudié historia del arte en su momento y después empecé algunos cursos de filosofía y demás, ¿no? O sea que para mí el estoicismo lo estudié como académico, ¿no? En su momento, pues cuando no estudiaba pues toda la filosofía clásica y demás. Aunque me llamó la atención, eh, tampoco fue algo como decir, mira, pues ahí fue el inicio de mi enamoramiento, ni no, eh, para nada, ¿no? Sí que algo, pues bueno, continué leyendo, porque al final como que, pues aforismos, frases o un poco el pensamiento, ¿no? Pues de Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, sobre todo, ¿no? Como los tres, la terna básica, ¿no? Del estoicismo, pues como que, bueno, pues me sugerían cosas, pero quizá mi punto de anclaje para decir, esto no solo es una cuestión que puede ayudar a la persona, sino que es, o sea, trasladar, ¿no? El estoicismo a las organizaciones o a las empresas, em, sí, a las dinámicas, ¿no? de los equipos de trabajo, es algo moderadamente reciente que viene con, bueno, pues con toda una historia de hundimiento y fracaso personal y resurgir, ¿no? O sea, que, bueno, que es una historia que conoces muy bien, porque ahí estuviste acompañándome en todo ese proceso. Y parte de una pregunta que es, bueno, pero de todo esto que tú tienes ahora tan en ebullición, ¿qué está bajo tu control? Qué bueno. ¿Qué está bajo tu control, no? Aquella pregunta, que al final es una, bueno, pues, dicotomía del control, es como uno de los clásicos básicos del estoicismo, ¿no? O sea, pues dedica tu atención y tu energía a aquellas cosas que sí que puedes controlar, donde tu intervención realmente tiene un efecto, ¿no? O sea, tú no puedes controlar poco más que tus percepciones y tus acciones, ¿no? Pero cómo vaya a reaccionar tu entorno, las circunstancias que te rodean, eso tú no puedes cambiarlo, por más que te empeñes, ¿no? Y sin embargo, puede pesar mucho en nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando uno está en ese punto, ¿no? de descontrol porque la situación le sobrepasa, recibe esa pregunta y es que además me recuerdo que físicamente incluso el cuerpo me hizo... Dios, es verdad, pero si al final de todo esto solo puedo intervenir en estas dos, tres cosas nada más, y son, bueno, pues moderadamente sencillas, dolorosas, porque era una situación muy compleja, pero sencillas. Entonces, se acabó, o sea, cero ruido con todo lo demás, no está en mi mano, por lo tanto, pues atender a las dos o tres cosas, ¿no? Aquello que lo viví en un momento de tensión, dije, ostras, tensión personal y también tensión empresarial, porque era un tema también de societario, mercantil y demás. Dios, si fuésemos capaces de, de hacer una traducción, ¿no? una relación, ¿no? entre lo que estos pensadores proponían, ¿no? Para llevar una buena vida, traérnoslo al mundo de las organizaciones o de las empresas y tener una buena vida dentro de la empresa, o que la empresa en sí misma, la organización, tenga una buena vida, ostras, esto sería maravilloso, ¿no? Porque muchas veces, no sé, yo me encuentro con gente que anda como, pues eso, como pollo sin cabeza. Bueno, últimamente utilizo una expresión que es, o sea, como que salen de la carrera de la rata porque dicen, mira, me he leído aquí estos 4 libros, ¿no? Estoy aquí saliéndome, ¿no? de la vida normal y salgo de la carrera de la rata, coño, pero empiezo la carrera de la chinchilla, que es peor, o sea, que es más grande la rueda, ¿no?
y seguimos corriendo, corriendo, corriendo sin saber en dónde. O sea, si fuésemos capaces de romper ese ciclo, pararnos, ver exactamente en qué cosas podemos intervenir, en qué no, cómo podemos domesticar esas emociones para reconocerlas, valorarlas, pero para que eh, no nos maten, ¿no? O no nos lleven o no nos impidan tomar decisiones eficientes, efectivas, y sabemos cómo planificar, cómo asumir las críticas, pues eso, de una manera mucho más razonable, ¿no? Como hacían los estoicos, con humor y tal. No sé, o sea, si fuésemos capaces de aceptar lo que nos sucede y ver oportunidades en todos esos problemas que a veces nos descorazonan, no, o sea, no seríamos mejores empresas, no seríamos más efectivos, no produciríamos más, no facturaríamos más y sobre todo no viviríamos más felices con todo eso. Y pues un poco ese es el campo de juego, ¿no? En el que me estoy Qué moviendo, bueno, ¿no? En qué en llevar esos interesante, matices, ¿no? Ahí. qué interesante, Diego, porque fíjate, ¿no? Yo creo que realmente es algo que también hemos hablado, ¿no? Pero yo cuando viví en multinacional, esos años, ¿no? El discurso, había varios discursos, ¿no? Que parecían ser como mandamientos o leyes universales, ¿no? Y cuando uno da cuenta que su percepción o su pensamiento no es ese, hay dos opciones: salirte o olvidar que tu visión es la justa o la honesta, o intentar buscar un equilibrio, ¿no? Pero normalmente uno tiende a ir a los extremos, ¿no? Como bien has dicho, creo que es alguna rueda, pero es que me estoy metiendo en otra, ¿no? Y creo que eso lleva un tiempo de pozo, ¿no? Que muchas veces queremos acelerar, pero es tiempo que uno necesita. Y a mí me decían muchas veces, ¿no? Me decían, Rodri, esto se deja en el felpudo de la empresa y luego lo recoges cuando te vas, ¿no? Claro. O me decían, Rodri, ten hijos para dejar de pensar tanto o de pensar estas cosas, ¿no? Que la vida es más sencilla. Claro. Cuando uno habla de buena vida, y si vamos a los estoicos, hay largo recorrido para intentar entender lo que ellos intentaron hacer, ¿no? Y ahora, como bien dices, ahora la jugada, bajo mi punto de vista, también es cómo llevo esto a la sociedad que tenemos, porque igual no hay una traslación directa, sino hay que darle una vuelta para ver cómo esto se integra en nuestro día a día. Pero hay algo de base, ¿no? Que viene ¿no? También la corriente escéptica habla de esto, ¿no? Muchas veces lo hemos utilizado mal. No, ¿qué escéptico eres? No, un escéptico, bajo mi punto de vista, o lo que he podido leer también de esa corriente filosófica, es dudar de todo. Dudar, 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 por eso te acerca a una verdad, ¿no? A una mayor verdad. Claro, eso no está bien visto hoy en día. Es que tiembla todo, tiemblan todos los pilares. Y hoy, cuando presentas esto, con todos mis respetos, a ciertas empresas, algunos no entienden o algunas no entienden y otros les hacen mirar algo que no quieren mirar en ese momento. Porque cuando hablamos de la buena vida, bajo mi punto de vista, integra todas las dimensiones. Cuando hablamos de un buen trabajo, lo estamos cerrando únicamente a una parte. Cuando hablamos de una buena familia, hoy mismamente en LinkedIn, que es otra cosa que está bajo mi control y que tengo que mejorar, que tiendo a mirar bastante, ¿no? Y noticias y me disperso bastante, aunque ahí también hay una parte creativa, pero bueno, eso sí depende de mí mejorarlo. Pero fíjate lo que decían. Decían, cuando tengas que elegir, elija a tu familia. Porque decía esta persona, no tiene no sé cuántos likes, ¿no? Porque cuando tu jefe te tenga que despedir o tu jefa, vas a ver lo rápido que te sustituye. Fíjate qué mensaje, qué duro y qué mal para todas las partes. Mi punto de vista. Porque por un lado es, pon como prioridad a la familia, que está muy bien, pero olvídate del trabajo. Es decir, hazlo justito y pon prioridad aquí. Pero el otro mensaje que erróneo que puede venir también de ahí es, oye, claro, pero quiero ganar 100.000 al año. Claro, 100.000 al año es compatible con que tu prioridad sea únicamente tu familia. Entonces yo creo que estamos en un momento crítico, interesante, en el cual hemos de sentarnos y entender cuál es tu modelo de vida. Es decir, y si es compatible con los demás, ¿no? Porque estamos viendo fuga de IT, ¿no? Que lo que te dicen es, y ahora tienes sartén por el mango. Mire, en diciembre del año pasado, en el Congreso de EDIPE, el séptimo o octavo, decían una de las empresas del IBEX que tenían rotaciones intrasemanales del 35%. Y una de recursos humanos empezó a decir, una persona, ¿no? Que primero, tranquila, tranquila, y llegó un momento que se calentó y dijo, estoy hasta las narices que manden más que yo becarios que vienen de IT, que quieren cobrar todos 120.000 o 200 y trabajar y tener surf y la playa y lo otro. Claro, de nuevo, ¿no? El péndulo se ha ido al otro extremo. La pregunta ¿es esto verdad? Lo que viene, creemos que viene funcionando, que creo que tampoco funcionaba del todo, lo que ahora se está intentando hacer, o hemos de crear un equilibrio juntos con un fin común, que es, a mí me gusta mucho lo de la buena vida. Fíjate hasta qué punto que hace poco una persona me quería pagar por jornada completa y yo lo que le he dicho, dale una vuelta, porque yo solo quiero trabajar para ti o solo puedo trabajar para ti 4 horas al día, porque quiero ser mi propio mecenas. Y con ese trabajo que voy a hacer de mil amores, lo que voy a hacer es
de alguna forma subvencionar mi estudio, mi escritura y mi tiempo libre, ¿no? Entonces, en vez de buscar fuera un mecenas, que ya veremos si un día viene, sé tu propio mecenas y sé justo. Total. No intentes exigir un sueldo si no quieres trabajar a jornada completa o esa disponibilidad. Entonces, esto no sé cómo lo ves, Diego, son muchas cosas, pero creo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando Claro, estos años y con lo que acabas de iniciar, ¿no? Que bajo mi punto de vista lleva mucho tiempo en ti, pero ahora vas a dar salto a un sector, ¿no? De alguna forma que ya llevas trabajando con emprendedores y empresarios mucho tiempo, pero ahora es este matiz, ¿no? De cómo crear un modelo que sea bueno para todos, donde quepa el negocio, pero quepa la persona. Y que todo el total. mundo más o menos esté bien y que sea responsable, ¿no? Total. Porque es que además, mira, para mí, este es uno de los ejemplos donde se aplica lo que veníamos comentando, ¿no? Este no es, para mí no es un problema de respuestas, porque respuestas hay de todas aquí, mejores, peores. Es un problema de preguntas. O sea, al final se necesita co-crear un espacio nuevo y para co-crear un espacio nuevo hace falta serenidad, reflexión, hace falta hilar fino y eso requiere tiempos. O sea, no, esto no se puede hacer en el ritmo diario de la velocidad. Es imposible. Es imposible. Y bueno, pues las respuestas así estarán siendo, ¿no? Que la mayor parte de las empresas con estas dificultades que no se paran a tomar decisiones, pues las están viviendo con dolor, porque no es, yo creo que no es satisfactorio para ninguna de las partes. O sea, no es satisfactorio para los trabajadores que se encuentran en un entorno laboral que les es hostil y de ahí toda la renuncia silenciosa, ¿no? Y todo este movimiento que está habiendo de trabajadores que con una rotación enorme, porque mira, por aquí no estoy a gusto, me voy a otro sitio y claro, eso genera un hueco que hay que cubrir, departamentos de recursos humanos locos porque no dan abasto para cubrir esas vacantes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, las empresas que tienen también, o sea, la situación de, vamos a ver, o sea, ¿con quién me voy al frente? O sea, es que no sé con quién cuento la semana, para trabajar y para sacar adelante las cosas la semana que viene. Entonces, esa es una inestabilidad brutal también. O sea, es dolor para todas las partes. Pero no se puede solucionar ni por las bravas, o sea, ni por las bravas y anclándose en mi planteamiento y esto es así. Y si no, ahí tienes la puerta. Pero tampoco se puede anclar con transigir con todo y con todos, porque al final, no sé, o sea, sería un desastre, ¿no? Organizativo, ¿no? Pero requiere un nuevo modelo y los nuevos modelos hay que diseñarlos, ¿no? Yo creo que por eso, mira, hace poco leía un informe que me llamó la atención, pues no sabía que existía como tal esa figura, pero en Estados Unidos hay muchos consultores filosóficos, ¿no? No es que yo me considere filósofo ni mucho de esto, pero me llamó la atención cómo grandes empresas, multinacionales y demás, están incorporando en su plantilla a tiempo completo personas que se dediquen justamente a encontrar todos estos ruidos, ¿no? Todas las organizaciones tienen ruido interno, ¿no? En relación, comunicación, procesos, algunos horizontales, verticales, lo que sea, ¿no? Pero tener una persona en casa, ¿no? De simplemente encontrando huecos negros para poderlos rellenar, me parece muy interesante, ¿no? Porque luego la velocidad nos lleva. Y yo ahí comprendo y empatizo mucho con quien no tiene tiempo para solucionar estas cosas, porque a mí en mi propia empresa me pasa. O sea, que no es que venga yo aquí de espadachín, ¿no? Para cortar cabezas, todo lo contrario, porque en casa del herrero cuchillo de palo siempre, ¿no? Entonces a mí mismo me pasa, por lo tanto entiendo muy bien a la gente que le sucede, ¿no? Que al final pasa el tiempo y dices, ostras, pues tenemos aquí algo desde hace mucho tiempo a lo que no estamos sabiendo dar respuestas. Pero eso es para mí el primer paso para decir, bueno, ahora hay que encontrarlas, ¿no? Hay que encontrar Qué bueno. ese nuevo espacio para generarlo. Y todo pasa para mí, Rodri, en el que todos estemos a gusto y contentos, con proyección, que realmente haya una posibilidad de vinculación con ese proyecto y, y ahí, pues eso, eh, requiere que pensemos mucho en las personas y que todos estemos a gusto, felices, con proyección y que nos sintamos realizados en ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Mm. La pregunta que me surge aquí, Diego, ¿no? Es qué ingredientes se necesitan para conseguir esto, ¿no? Ahora, si quieres, te lanzo la pregunta. Antes me gustaría comentarte algo que estoy percibiendo hace poco, ¿no? Una persona que fue mi mentor también, que le tengo especial cariño, ¿no? Me decía, te compartía antes también, ¿no? Que de repente uno ve y te dice, no, y esto no es algo nuevo, ¿no?
tienes media hora para motivar a la gente, ¿no? Tienes 4 horas para cambiar esto de gran problema que llevo 2 años sin poder cambiar y demás, ¿no? Y viene también un punto de la negación humana, ¿no? De intentar, en vez de aceptar el miedo, ¿no? Por la incertidumbre y por el cambio, intentar blindarte, ¿no? Y encima no permitir que otros te aporten, que esto es otra cosa que también venimos hablando tú y yo tiempo atrás, porque fíjate, ¿no? De la gran renuncia en España, yo el año pasado ya empecé a hablar con ciertos entornos. E incluso salieron artículos en cabeceras de este país, de grandes periódicos, diciendo que aquí no iba a pasar, sobre todo porque tenemos un perfil como muy de funcionarios, ¿no? Y yo decía, cuidado, porque yo he vivido en empresa, en sector de emprendimiento, y una cosa es lo que la gente te cuenta y otra cosa lo que está viviendo. No te digo que sea una gran desbandada, pero hay mucha gente que nunca estuvo contento, y esto lo vivía en multinacional, se decía, como habrá otra empresa con otras condiciones, directamente hay un traslado directo, porque Total. muchas veces este perfil lo que no quiere es soltar una rama sin tener otra, ¿no? El tema es cuando no hay alternativa. Pero fíjate, también te preguntaba por esto, porque veo que el formador que solo es formador, con todos mis respetos a quien nos escuche, ¿no? Se está perdiendo una gran experimentación en el terreno. Creo que cuando al final vemos, ¿no? Lo que tú has dicho, en casa de herrero cuchillo de palo, esto viene muy similar a algo que yo intento decir siempre para mí, que tampoco es mío, pero que lo he vivido muchos estos años. El que primero necesitó lo que yo ahora estoy ofreciendo fui yo. Entonces al final a veces nos pegamos con este síndrome del impostor, decimos, no, pero si lo sigo resolviendo ya, pero es que lo está resolviendo, este es el punto. Es que quien no puede tal vez hablar desde ese rigor y lugar es quien ni se ha enfrentado al problema, ni quiere enfrentar el problema, ni nunca está en nuestros zapatos. Entonces fíjate que ese consultor, esa figura que hablas, para mí es muy interesante que a su vez tiene su proyecto personal, que esto tampoco es nuevo. 2011 yo hablaba con mi profesor de estructuras y hablábamos de esto, cómo conseguir un trabajo que alimente tu estómago mientras tienes tiempo para seguir estudiando y formándote en lo que toca. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar este precio, ¿no? Pero Claro. fijaos, cómo ser formador y cómo está en el terreno. Y como tú tienes tu empresa y tienes tus aventuras, te sigues formando y ahora puedes aportar valor desde ahí. Pero conoces ambas caras de la luna, ¿no? Porque es otra dicotomía que veo, que de repente, con todo el respeto también a esto, pero durante un año y pico se estuvo negando por todos los frentes que el COVID se contagiaba por vía aérea, cuando cualquier virus y este tipo se contagia por vía aérea. De nuevo, no es una crítica, porque bastante se ha tenido, bastante la gente habrá tenido que hacer, pero el hecho de no tener esta filosofía estoica o escéptica te hace no profundizar lo suficiente para entender el verdadero problema. Porque este es el punto. Ahora el problema es que no tienes respuesta y solución porque tal vez nunca te has planteado las verdaderas preguntas. Y estás poniendo tiritas, pero se van a acabar cayendo. Y esto lo digo como empleado y como empresa, ¿no? Y esta es la pregunta, ¿cómo somos corresponsables? Y aquí voy con lo que te quería preguntar de los ingredientes necesarios. Y para mí la autorresponsabilidad es clave con lo que estamos hablando. Es decir, que cada uno sea muy honesto y que la empresa también sea muy honesta. Y ver cómo entes responsables puedan ser corresponsables en un proyecto común para yo hacer, ¿no? Que en este caso, imagínate que es la empresa. Diego, configura una empresa, yo intento dar lo mejor para que tú tengas bienestar y una buena vida como empresa, pero que tú me des lo que yo creo que yo merezco para que yo tenga una buena vida. Lo que no puede ser aquí, ¿no? Es que cada uno vaya por su cuenta, porque ya estamos viendo dónde nos está llevando, ¿no? Total. Mira, yo aquí, bueno, me encantaría tener la respuesta, o sea, de Ya. cuáles son esas, como esas actitudes, ¿no? Qué bueno. O esos ingredientes. Me encantaría tenerlos porque, bueno, o sea, tendríamos ya una biblioteca de libros escritos sobre Pero esto. fíjate cuáles son las preguntas. Me encanta este Exacto. enfoque que te lleva a pensar tus ingredientes. Claro, pero fíjate, yo les metería al final como en las cuatro grandes virtudes del estoicismo, ¿no? Porque yo creo que para al final resolver bien este problema, que es un problema complejo, pues también las soluciones son complejas, ¿no? Entonces, creo que hace falta algo de lo que llamaban la sabiduría, ¿no? De la sabiduría vista como ese conocimiento aplicado, no la disquisición filosófica, vamos aquí a echarnos una conversación, a ver quién dice los complejos más enrevesados y difíciles de comprender. No, es decir, de toda situación que se nos presenta, ¿qué aprendo? ¿Y qué voy a mejorar mañana? ¿No? Para mí ese es el gran concepto de la sabiduría aplicada, ¿no? que utilizan los estoicos. Es problema que tengo, es qué estoy aprendiendo y cómo lo puedo resolver mejor mañana. Y eso, desgraciadamente, no es algo que se esté haciendo habitualmente en muchas empresas, ¿no? Es problema que tengo, es problema que intento resolver, cabreo que me llevo y culpables que busco. Tal cual, Fin. tal cual, Fin de la película, ¿no? tal Fin de cual. la película. Sin embargo, yo creo que hay en cada desafío, en cada problema, y los problemas son inherentes
a vivir, en cada desafío tenemos que buscar, ok, mira, pues aquí esto lo he hecho rematadamente mal, o sea que tengo evidentemente un punto de autocrítica. O a lo mejor no lo he hecho rematadamente bien, lo he hecho rematadamente como he podido, porque a veces las cosas nos vienen, pues como nos vienen, y no estamos preparados o no tenemos los recursos suficientes económicos, de personal, nos ha pillado de sorpresa o lo que fuese. Perfecto, da igual, o sea, es que es consustancial a estar desarrollando una actividad. Pero, ¿qué aprendo de esto y qué voy a hacer mejor mañana? O sea, ser consciente de qué he hecho bien en esta situación, de qué he hecho mal en esa situación y de qué voy a hacer mejor la próxima vez que venga algo parecido. Qué bueno. Para mí ese es un elemento clave, ¿no? Desarrollar, entrenar esta habilidad. Otro sería como la templanza, es decir, antes decíamos, ¿no? De caminar más rápido haciendo las cosas más despacio, ¿no? O sea, estar más templados, ser más reflexivos, cuestionarnos más el profundo de las cosas. Y evidentemente no toda la organización tiene que tener este mindset. O sea, porque evidentemente tendremos puestos que necesitamos que sean 100% operativos y que no estén a lo mejor dando demasiadas vueltas a la cabeza, pero también necesitamos que alguien las dé, que alguien las dé. Lo que no puede ser es que tengamos todos, bueno, haciendo una caricatura, o sea, toda la empresa apretando tornillos. Alguien tendrá que decidir qué tornillos son los que hay que apretar y dónde colocarlos, ¿no? Tal cual. Y cómo se relaciona el que coloca los tornillos con otro que, no sé, o sea, tenemos que dedicar un poquito más de tiempo a cuestionar cómo estamos haciendo las cosas y qué podemos hacer, ¿no? Qué bueno. Qué La bueno. justicia, ¿no? Sería como la tercera de las virtudes de los estoicos. Pues también el planteamiento ha de ser justo. Y evidentemente yo soy el primero que considera que las empresas tienen que estar para facturar y para tener un margen de beneficios cada vez mayor. Pero, el otro día me lo hablaba con alguien, tenemos que ser conscientes de cuáles son los valores que tenemos como empresa. Y si esos valores, yo creo que pocas empresas conozco que no digan que tienen en el centro a su cliente. Pero no todas las que lo dicen es verdad, porque poner en el centro al cliente es caro. Mm. Y es Punto. renunciar a parte de tu pastel en ocasiones. Exacto. Y es renunciar a mucha parte de tu pastel, porque aparte de que es caro, porque supone más gastos en la entrega, pues eso, un over delivery generalmente de lo que prometiste, también supone más recursos humanos para atender a ese cliente. Es decir, que el cliente se al centro es muy caro, es muy caro. Pero si es lo que decimos, hagámoslo, y si no, no, porque Qué vamos bueno. a generar mucho ruido. También en la organización, si lo primero es tener a los trabajadores contentos, satisfechos, con proyección de carrera adentro, también eso es caro. También eso es caro porque supone, pues eso, renunciar a beneficios en función de que les podamos dar mejores condiciones de conciliación laboral, más personas que puedan atenderles emocionalmente, Mm. espacios de descanso o de ocio dentro de la empresa. Yo qué sé. O sea, un montón de cosas que se pueden hacer. Pero, bueno, pues al final es parte de lo que yo creo que es la justicia aplicada al mundo de la empresa. O, bueno, todo tema de responsabilidad social o lo que sea, ¿no? Sí, pero también hay un elemento de justicia como valor o como virtud, ¿no? De los estudios que podemos empezar a calar para, bueno, pues para responder un poco a esta pregunta de qué se necesita, ¿no? Para llevar a cabo esto. Y por último, la cuarta de las virtudes, el coraje, ¿no? Yo creo que al final también es crítica en esto, ¿no? Evidentemente cualquier situación nueva, cualquier decisión, cualquier desafío nos va a suponer, no sé si miedo, pero al menos incertidumbre, ¿no? O inseguridad de salirse de lo que conozco, las zonas de confort famosas, etcétera, ¿no? Bueno, pues probablemente no hay nada bueno que no haya pasado por esta fase, ¿no? De Tal cual. miedos, de incertidumbres, de tensión interna, de al final tirarte a un camino que crees que puede llevar donde quieres, pero que tampoco lo sabes porque no lo has recorrido, ¿no? O por mucho que haya otra persona que lo haya recorrido antes que tú y que, bueno, te puedas fiar, pero bueno, al final tienes que caminarlo con tus propios pies, ¿no? Entonces, yo creo que al final, bueno, pues haciendo la adecuación necesaria en cada caso y en cada momento, ¿no? Entre esta sabiduría aplicada, templanza, justicia, coraje, yo creo que podremos encontrar algunas respuestas
para cada una de las situaciones. Porque claro, este es otro tema, claro, es que cada situación, cada persona, cada momento, cada empresa, cada mercado, cada industria también tiene su movida, ¿no? Entonces, Tal cual. al final hay que, bueno, pues como adecuar un poquito toda esa ecuación a cada momento particular y situación concreta. Qué bueno. Por eso te hablaba también un poquito, Diego, de ingredientes, ¿no? Porque yo como percibo esto, a veces lo hemos hablado, ¿no? Un fontanero lleva su caja de herramientas, a veces no sabe qué se va a encontrar. Y después es la habilidad y la preparación previa, ¿no? Que esto es otra cosa que también hablando, ¿no? Con ciertos directivos, uno se va dando cuenta que muchas personas, al acabar su grado, su máster, su doctorado, ¿no? Cada uno en la etapa que decide parar, se dejan de formar, ¿no? Pero fíjate que para mí estas cuatro grandes virtudes que nos acabas de regalar son una base que en cualquier contexto son beneficiosas, que tienes que ir cultivando día a día, ¿no? Mira, hace poco con una persona que quiero un montón, se lo expresaba así. Digo, mira, tú necesitas el coche, ¿no? De forma analógica o metafórica, para ir a trabajar, para viajar, y tú sabes que necesita un mínimo mantenimiento. Tú no sabes si te vas a encontrar un bache en medio de la carretera o una gran granizada o alguien te va a golpear el coche, ¿no? Eh, claro, pero son factores locos de control externo, ¿no? Que no dependen de ti. ¿Pero qué depende de ti? Una vez decides el coche, ¿no? Acertado en cuanto a comodidad, a dimensiones, a seguridad o no, en cuanto al rating que tiene, lo grande que es, en función de si vas familia o no. Después es el mantenimiento, ¿no? Porque un mismo coche mantenido o no, ante un badén, rompe un amortiguador o no. Una misma rueda, bien cambiada a los kilómetros, revienta o no. Y eso es, lamentablemente, vida o muerte. El otro día escuchaba, que no lo sabía este dato, ¿no? Primera causa de muerte suelen ser los accidentes de tráfico, hablaban, ¿no? La fuente que leí, que no contrasté. Así que si alguien tiene otro dato, que nos lo ponga también en comentarios, ¿no? Cuando difundamos. Y la segunda era el suicidio. Hablan en estos términos, ¿no? Y decía, oye, yo con el suicidio, por estos 3 años donde estoy, pues la verdad que estoy más relacionado, ¿no? A encontrarme casos de ausencia de salud y otros muchos, ¿no? Pero lo del coche me llamó la atención. Y digo, realmente yo pensaba que muchos de nosotros cuidamos el coche más que a nosotros mismos, pero fíjate que ya estás con tu película. Es tu película. Y yo esto que me estabas comentando, a mí no me ha quedado más narices, ¿no? Intercambiábamos y de hecho te debo que tengo que acabar de buscar algún libro que en su día me leí, ¿no? De estoicismo. De hecho estuve a punto de ir, fíjate, a Exeter. Ahí Stonehenge se hace, lo que pasa es que se paró con la pandemia. Em, Hace un año y medio iban a reanudar otra vez encuentros estoicos a nivel mundial, ¿no? Qué bueno. Y aquí es elegir un poco tu comunidad y tu tribu. Y bajo mi punto de vista es entrar en una filosofía de vida, ¿no? Es decir, una buena vida, ¿qué es para ti una buena vida? Busca una empresa que esté alineada con esto. Y es la gran pregunta que me llevo haciendo un tiempo, ¿no? ¿Dónde está aquella empresa, aquel empresario o aquellos grupos de trabajo que ven que lo mío es correcto y que podemos ir, ¿no? A veces decimos, no, quiero trabajar con tal empresa y he de cambiarla para poder trabajar y que me acepten, ¿no? Y esto a veces pasa con una amistad, con una pareja. Pero por eso te hablaba de ingredientes, ¿no? Joder, para mí, esto que nos acabas de regalar es hemos hablado de otros temas y hablaremos más días, ¿no? De mindfulness y otro tipo de herramientas, pero hoy es estoicismo. Para mí es una base que allá donde vayas tiene que ver con esto, ¿no? Con entender, como tú bien nos adelantabas, que depende de ti para estar tú mantenido o de alguna forma el coche mantenido para que pase lo que pase, estés con una mayor probabilidad, ¿no? De supervivencia o de vivencia, como lo queramos ver. Y lo que dices, para allá, yo creo que en ocasiones no nos permite pensar. Y pasa en todos los estratos sociales, bajo mi punto de vista. Es decir, y uno se ve. Lo que pasa es que, como bien has dicho, se puede entrenar. Exacto. Es que para mí, fíjate, eh, este es para mí el punto, porque evidentemente yo creo que la reacción natural y sana de un buen empresario cuando nos puede escuchar del parar, del pensar, de las preguntas que tienen que hacerse, ¿no? Buscando respuestas profundas, es, oye, pero es que mi día a día es muy vertiginoso y realmente tengo que tomar decisiones y hay cosas críticas, porque si no la operación se frena, el cliente no se le atiende y tiene toda la razón del mundo. Y tiene toda la razón del mundo porque es así, es que yo lo vivo a diario. Es que yo si hay una cosa que tengo que solucionar en 5 minutos, la tengo que solucionar en 4. Porque el quinto minuto a lo mejor ya es tarde porque ha cambiado algo, ¿no? Entonces, eso es verdad. Pero, ¿cuál es la diferencia? O dónde está el punto para mí, la palanca? En que es una habilidad que se entrena. Es una habilidad que se entrena. Entonces, el atleta que cuando suena el disparo y tiene que salir corriendo porque tiene que hacer 100 metros en el menor tiempo posible porque está jugándose una medalla de oro en unas Olimpiadas, ahí no tiene que
que hacer otra cosa que correr, vamos, como ha entrenado durante mucho tiempo. O sea, es en el tiempo de entrenamiento donde tiene que pararse, hacer los ejercicios correctos, cuidar la alimentación, la salud, el dormir, eh, toda su biomecánica. Es ahí donde tiene que darlo todo y donde tiene que dedicarle los tiempos, no cuando corre. Cuando corre solo tiene una única cosa que hacer, que es correr. Punto pelota. Es brutal Y esto. en los empresarios es lo mismo. O sea, cuando estamos en nuestro, empresarios, líderes, managers, lo que sea, ¿no? Cuando estamos en ese punto, evidentemente que la vida es rápida y hay que ser más rápido todavía del de al lado. Pero para mí la diferencia está en, perfecto, ese es tu tiempo de trabajo, esa es tu carrera, estos son tus 100 metros. Pero tienes que estar preparado para esto. Y eso se hace entrenando, se hace entrenando. Porque si no, cuando llegue el momento no vas a estar preparado. Este es el gran punto. Mira, Diego, la verdad es que estaba sonriendo porque, bueno, tú ya sabes que siempre que hablamos, ¿no? Hay mucha coherencia, ¿no? Y porque esto se resume en mí, ¿no? Coherencia e integridad. Es que lo otro es sufrimiento. Y estamos viendo a empresas sufrir y a personas sufrir por tal vez vivir vidas ni mejor ni peor, ¿eh? Pero incoherentes con lo que ellos perciben como una buena vida, ¿no? O uno busca una vida, su buena vida y se topa con algo que no, pero voy a agarrarme aquí por si acaso y de nuevo, ¿eh? La gente que me conoce bien sabe que he estado en ese lugar también, pero fíjate que al final, mira, otro de los proyectos que estoy indagando en nivel muy beta, 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 es volver al fútbol, ¿no? Que es otro de mis grandes pasiones. Investigando y demás, hay varias empresas ya haciendo cosas. Y veía un artículo no hace mucho que hablaba de esto, que tiene mucho que ver con la parte que tú y hemos compartido de MBSR y Mindfulness, neurociencia, que es esto que acabas de decir. Y cuando lo vi me chocó, ¿no? Y digo, coño, ¿esto por qué, no? Pero fíjate que al final esta mente curiosa que seguimos entrenando y que creo que también nos ha venido dada, ¿no? Hemos tenido esa gran suerte, pero después la hemos seguido alimentando. Te viene a parar y pregunta y dice, oye, ¿qué estoy percibiendo aquí? ¿Realmente qué quiere decir esta persona? Y voy a ver si tiene sentido para mí con lo que conozco, ¿no? Y decían que ahora ya están entrenando con ciertos futbolistas la respuesta a un nivel muy básico, porque no son valores intrusivos, sino valores, medidas que se pueden tomar de forma externa, y eso da para lo que da, para que después, cuando tengan que tirar el penalti, no tengan que pensar. Y esto al final, si te vas a la parte de neurociencia, tiene mucho sentido con lo que acabas de decir. Porque el gran asunto de entrenamiento de atención, por ejemplo, que es uno también de los pilares estoicos, y también, fíjate qué bonito, porque en Oriente surge también otra corriente hace 3.500 años que va por el mismo, como mínimo, ¿no? Porque esto yo creo que lleva de toda nuestra vida, ¿no? Pero que van creciendo, creo que es un poco lo mismo, pero lleva de diferentes formas. Y al final es intentar modelizar tu red por defecto, ¿no? Que a eso también lo podemos ver con el secuestro de amígdala, ¿no? Tú al final cuando practicas lo que haces es tener la capacidad de inhibir esa red o de tener más control y que no entre en automático más rápido. Esto que estás planteando es brutal, pero necesita coraje, justicia, todo lo que nos has comentado y tiempo. ¿Por qué? Porque has de entrenar esperando un resultado a medio y largo plazo. Pero que bajo mi punto de vista, en 8 semanas hay protocolos que te dicen que es posible hacer esto. ¿Por qué? Porque llevémoslo a un contexto de alguien que tiene que decidir, como tú dices, una compra de una operación. Si tienes la capacidad de dar cuenta que va a ser una compra compulsiva y te puedes permitir una noche de descanso para reflexionar, o tienes tu comité de sabios, que yo creo que va por ahí ese rol que tú ya estás ejerciendo, que es un comité de sabios que tiene tiempo y templanza para pensar en aquello que aunque a mí me interesa porque le tiene que interesar, no tengo tiempo de construir o no va con mi talento y don. Es como, joder, tu grupo de sabios. Y a partir de ahí es protocolo. Antes me hablabas también de la importancia de sistemas, ¿no? Y protocolos ¿para qué? Bajo mi punto de vista lleva esto, ¿no? De hecho, también estoy hablando con una parte de fuerzas del Estado, digo que no te he comentado, por esto, porque hay sistemas y protocolos, pero no se entrena tampoco en ocasiones la individualidad. Y creo que tiene que ir de la mano. Tener un protocolo de actuación, pero que tú seas escéptico, bien entendido, y que dudes del proceso para mejorarlo, porque vas dando cuenta de cómo se lleva a ti a fin. Entonces, fíjate qué melones estás abriendo, porque creo que de forma no es lo que te está demandando el mercado, yendo un poco a Steve Jobs, ¿no? O a Henry Ford. Si hubiera preguntado, ¿no? Henry Ford decía, a la gente que quería sería un caballo más rápido, ¿no? O Steve Jobs, ¿no? Si hubiera preguntado al mercado no habría sacado iPhone, habría sacado otra cosa, ¿no? Porque estábamos con BlackBerry por entonces y otras historias. Entonces date cuenta que bajo mi punto de vista, esto que estás haciendo, ahora la pregunta es, ¿cómo lo ofrezco de forma que no se perciba como una gran amenaza y vean las grandes ventajas que hay? Sabiendo que es algo complementario que se puede llevar en el tiempo con la operativa, pero que tienen que delegar en ese grupo de sabios la reflexión sobre temas transversales, ¿no? Porque yo no veo otra opción. Es que
Yo cuando hablo con personas, yo el gran problema que tengo ahora, Diego, es que cuando uno cree, ¿no? Hay que tener apertura, pero en el momento de convergencia, uno cree lo que es lo correcto porque lo ha vivido, intenta ser íntegro y coherente con uno mismo. Eso al final dentro acaba estando fuera. Y llega un momento que dices, no entiendo. Es decir, cortocircuitas, porque ¿cómo puedes en una semana, o te hablaba, en una formación de 4 horas, cambiar la cultura, visión, misión de la empresa, el mindset, la adherencia y la motivación? 4 horas, ¿qué llevas probando? 2 años. ¿Y quieres que yo en 4 horas, como tú me estás diciendo, porque no me estás dejando hacer, sea capaz de hacer esto? Entonces, fíjate qué bonito esto que estás planteando, porque aunque es contraintuitivo con lo que percibimos fuera, es muy intuitivo cuando uno mira adentro, ¿no? Exacto. Mira, yo ahí hay un punto, tío, que por un lado, como la rabia, ¿no? Tú ya sabes que soy una persona como con genio, ¿no? Que me echo el mundo por montera. O sea, me encantaría agarrar de la solapa a muchos para decir, pero no te das cuenta. Pero bueno, como ya peino canas, o bueno, de hecho cada vez ya menos, o sea, ya hay zonas de mi cabeza en las que no peino ni canas ni nada, la vida ya me está enseñando a comprender que uno va a la farmacia cuando necesita ir a la farmacia. Qué bueno esto. Entonces, al final, yo creo que las personas que tienen la sensibilidad suficiente como para ser conscientes de que necesitan un hueco que cubrir, van a buscar a quienes le ayuden a cubrirlo, Qué ¿no? bueno. Entonces, yo creo ahí encontrarán pues soluciones, ¿no? Como las que estamos planteando u otras, ¿no? Porque no somos aquí los únicos que solucionan nada en el mundo, ¿no? Pero hay muchísimas maneras tan estupendas como esta de hacerlo, ¿no? Pero será en ese punto de necesidad cuando la gente lo valore, porque yo creo que aparecen de todos modos estos espacios cuando la empresa, el proyecto empieza a expandirse, ¿no? O sea, cuando empieza, pues claro, todo es muy chiquitito y todo está tan comprimido que no hay hueco para que casi existan agujeros negros, ¿no? Es cuando empieza a expandirse, cuando empiezan este tipo de problemas que solucionar y que ya no se solucionan como se solucionaban cuando uno era pequeño. O sea, porque cuando uno es pequeño, basta con hacer más. Ya está. Cuando uno es grande, no basta con hacer más. De hecho, hacer más es perjudicial, ¿no? Porque profundizas o multiplicas también el problema, ¿no? Entonces, yo creo que al final el contexto histórico, social, político, económico en el que estamos es muy fastidiado. Es muy fastidiado. Yo creo que si de algo tenemos certeza es de la incerteza. O sea que pensábamos que la pandemia iba a tumbarlo todo, luego salimos de ahí, pero viene una guerra en Ucrania, precios por las nubes en energías, sectores que están con el agua al cuello simplemente por pagar la electricidad o que solo con ese tipo de gastos ya casi ni llegan para lo que tienen que hacer, combustibles, no sé, caídas en las bolsas, en las criptomonedas, no sé, o sea, está la situación tan movida que no se sabe muy bien qué hacer. Justamente es en ese momento donde preguntas profundas y de sentido pueden dar algo de luz. Porque al final, el otro día bromeaba porque digo, coño, si esta película ya la pusieron. O sea, esta película que estamos viendo, coño, que Marco Aurelio, emperador y filósofo, vivió en una pandemia mundial y vivió con guerras y con guerras civiles, coño, y él dio sus soluciones, ¿no? Entonces, esta película ya la hemos visto, ya la hemos visto. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, o sea, es como Es, Pretty Woman, que la hemos hay, visto hay unas que, cuantas veces. hay que recordar que eso es parte de entreno. Y digo, permíteme que te diga una cosa con Marco Aurelio, que me lo regaló uno de mis profesores, al parecer, y no está contrastado, me lo dijo él, pero no lo he contrastado. En una de las pandemias que hubo, se dio cuenta que tenía que mantener su palacio abierto al pueblo, porque sabía que el mal de cerrar el palacio era peor a un posible contagio suyo. Fíjate lo que hablamos de qué ponemos delante. Claro, cuando uno ve Exacto, esto, dice, esto es terrible lo que tú dices, la fórmula ya está. Parte de la solución está ahora que llevan los tiempos que corren, ¿no? Pero exacto, ella exacto. está ahí. Mira, hay una organización sin ánimo de lucro que contacté con ella, em, que al final cuando, bueno, yo me ofrecí a hacer todo gratis.
pero hubo una pregunta al final por parte de la persona, me dice, ¿y qué me llevo yo? Y claro, de repente uno dice, oye, espérate, ¿no? Esto es algo que tú no ibas a hacer, ¿no? Es algo que yo pongo mi tiempo libre, que vamos a llegar al acuerdo que tú quieras si un día ganamos algo, porque posiblemente no ganemos nada porque esto es un proyecto social y de divulgación. Y tu pregunta es, sí, sí, pero ¿yo qué me llevo? A lo que voy con esto, con lo que estás comentando, ¿no? La situación es compleja, pero tal vez las personas eh, tampoco estamos haciendo las cosas bien. Hoy Ángel, no sé cómo se apellida, que era presentador, que sacó un libro por si las voces vuelven, que ha vuelto ahora a hacer como mini píldoras en redes. eh, Ah, ya sé quién dices. Sí. bueno, em, hoy leía una cosita suya por LinkedIn o en Insta, un titular que decía, nos quejamos de los jóvenes, pero es que los responsables somos nosotros. Venía a decir algo así, ¿no? Claro, ahora cuando les decimos no pasa nada, pero que somos una sociedad frágil que nos rompemos, ¿cómo has preparado esa sociedad? A lo que voy con esto, ¿no? Es de nuevo al punto de partida. Es decir, asumir cada uno la responsabilidad que le toca y dejar de tirar balones fuera. Lo que pasa es que esto no es fácil, y más en el contexto que estamos, pero yo creo que hay modelos que se van agotando o módulos de modelos que se van agotando y algunos están llegando a su fin en cierto modo, ¿no? Entonces, fíjate, estamos en un mundo maravilloso ahora, pero muy complejo. Porque, claro, y ahora tenemos dos opciones, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es lo que tú has dicho, esta peli ya lo viví, que me ha encantado, o atreverte a hacer algo diferente, más coherente, ¿no? Fíjate, hay una cita en Marco Aurelio que seguro conoces, ¿no? En uno de los libros la tengo, ¿no? Mira dentro de ti, ahí está la fuente de todo bien, algo así, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que has dicho fuera, antes, ¿no? Decir fuera o dentro. ¿Esto depende de mí o no depende de mí? ¿Qué es lo que realmente depende de mí? ¿No? Y realmente da igual que seas empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora, lo que sea, en tu día a día te van a surgir mil y un problemas, pero si entrenas esa capacidad de toma de decisión por prioridad y una de ellas es la pregunta, ¿qué depende de mí? Vas a sufrir mucho menos que el promedio, ¿no? Porque es un poco esto. Otro artículo que decía, antes tomábamos droga para divertirnos, ahora tomamos drogas para producir más, ¿no? No he leído el artículo. El titular era este y a saber qué El tiene el titular es artículo brutal, sí, 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 porque ya sí. sabes que a veces el titular es uno y luego te encuentras con algo diferente, ¿no? Pero la atención, y de hecho me la guardé para leer. ¿Dónde estamos yendo, no, Diego? Este es el gran punto. ¿Y dónde estamos yendo en tiempo también? Que sé que tienes el tiempo agotado y no es bueno tampoco, ¿no? Que como tú bien me enseñas, hay que agotar los vídeos para que de alguna forma la gente lo pueda digerir porque hay mucha información fuera, ¿no? Pero fíjate incluso esto de información, ¿no? Una persona que le haya resonado algo de lo que has dicho, ¿no? Que diga, coño, es verdad, o que diga, no estoy loco, hay más personas que lo piensan, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Qué consejo o invitación les darías sabiendo que, como bien planteas, ¿no? Somos bastante cautos en dar consejos y respuestas cuando tu premisa es hacerte la pregunta correcta, ¿no? Pero ¿qué crees que esas personas pueden hacer, ¿no? Que están viviendo ahora también esa situación económica, que creo que se va a poner un poquito peor, de pérdida de empleo, de cosas que duelen, que sí, quiero una vida, una buena vida, pero tengo que pagar el alquiler y hipoteca, igual no puedo vivir una vida buena todavía en la empresa, o tal vez sí, puedes empezar a cambiar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto, no, Diego? ¿Cuál es tu punto de vista hoy? Mira, para mí, y puede parecer raro cuando uno está viviendo una situación compleja, pero porque raro me parecía a mí cuando la estaba viviendo también, pero yo creo que al final todos los conflictos son maestros, todos. Y cuanto más fastidiado, doloroso, profundo, sangrante, y pongámosle todos los adjetivos que se pueda poner, es el conflicto, más aprendizaje hay en él, ¿no? Entonces, eso es una actitud que no es sencilla de ver cuando uno está dentro. O sea, cuando uno tiene las manos manchadas del barro de ese conflicto, es muy fastidiado ver que ahí hay un aprendizaje. Pero yo creo que es eh, como la gran clave, eh, para aprovecharlos, ¿no? O sea, cuando estamos en ese momento de problema, sea cual sea, la tendencia natural es la queja. Pero claro, la queja, aparte de ser una tendencia, lo que hace es quitarnos la responsabilidad del problema. O sea, es algo que me ha venido, yo no tengo nada que ver, y yo no tengo nada que ver ni como causante ni como aprovechante, ¿no? Del problema. Es algo externo a mí y que, fíjate, y ese modo queja es una tendencia natural, ¿no? Yo creo que es como un escudo para decir, no es mío. Sin embargo, las personas que
bueno, pues que viven el problema, igual que lo viven quienes quejan, ¿no? Pero que están continuamente cuestionándose, ¿qué hay aquí para mí? O sea, ¿qué aprendizaje me está colocando la vida en este momento? En este momento. Y sea cual sea el problema, sea un problema económico, sea un problema de relaciones, sea un problema de mercado, sea un problema en la empresa, sea un problema de estructura, lo que sea. ¿Qué hay aquí para mí? O sea, ¿cuál es el aprendizaje que tengo que hacer? ¿Qué no estoy haciendo que debería hacer o qué estoy haciendo que debería dejar de hacer? Cuando uno lo vive así, cada problema es una bendición, o sea, cada problema es una celebración, porque quien sale de ahí es alguien mucho más fuerte, ¿no? Mucho más entrenado. Al final los problemas son ese entrenamiento real, son esa puesta en escena ya con todo en marcha para poder fortalecerse, pues eso, tomar mejores decisiones en el futuro porque se ha vivido una experiencia que a uno le ha hecho aprender, de verdad. O Qué sea, al bueno, final, tío, cuando vienen los problemas, uno ya no puede tirar de currículum. O sea, no, el currículum no vale para nada, ¿no? Cuando vienen los problemas, uno tira de su experiencia previa. Por lo tanto, cuanto más ha entrenado en ellos, mejor los va a resolver, ¿no? Como qué los bueno. árboles. Dicen que los árboles más fuertes son los que están en lugares donde más viento les azota, porque tiene que fortalecer mucho más las raíces, ¿no? Pues, pues yo creo que más o menos sucede también con las personas, ¿no? Entonces, Qué bueno. yo eso es lo que diría, o sea, que en un problema, que vean esa bendición de que la vida les está regalando un maestro para que aprendan algo, Qué bueno. para que aprendan algo. Qué bueno esto que comentas, ¿no? Diego, porque hay también guerras cruzadas, ¿no? Cuando estabas hablando me estaba viniendo algún artículo que he leído, ¿no? Que atacan a la autoayuda o atacan principios, incluso estoicos he llegado a ver, o mindfulness, burbujas, o de coaching, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Como bien comentas, es una fase, ¿no? La fase victimista, la fase de negación, ¿no? Si te vas a un proceso de duelo, ahí se pueden ver muy, muy fácil, ¿no? De negociación, hasta llegar a aceptación hay que pasar por varias montañas, ¿no? Pero fíjate que incluso se ha denostado, ¿no? La autoayuda, ¿no? Y lo otro. Y yo sé y soy consciente de que no siempre se ha hecho bien y que no todo el mundo va desde el lugar de la experiencia y desde el servicio y el trabajo bien hecho. Ujú, Pero estoy convencido que no dentro de muchos años, ojalá, no tengamos trabajo de esto porque se haya integrado en las personas, que sea algo común, que no tengamos ni que debatir, sino un tema natural, ¿no? Autoconocerme, conocerme, seguir mejorando, mejor relación con mi cuerpo, con mis emociones, con mis pensamientos y a partir de ahí poder estar mejor en los sistemas que esté. Que no haya falta, no haga falta. Incluso total. se baje donde se tiene que bajar para que se integre esto desde el principio, porque yo el gran sufrimiento que veo en el ser humano, en mí, por supuesto, porque si no lo tengo yo es difícil verlo en los demás, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Digo, no sé qué opinas, ¿no? Pero empezar, claro, yo hay gente que y a veces uno se sonríe y se ríe, ¿no? Porque, oye, yo no tengo problemas. Digo, maravilloso. Si aquí no busques problemas, hay momentos de la vida donde uno tiene todo resuelto, ¿no? Y hay otras personas que tendemos a buscarnos problemas y llega un momento de tu vida que a veces dices, oye, en esta etapa no me los voy a buscar porque ya vendrán cuando tengan que venir, ¿no? Esto no va de seguir rascando y buscando. Esto es de ir escuchándote y ver si está bien, estás bien. ¿No? Esto tampoco es de abrir heridas que no tocan o abrir frentes que no tocan. Pero de alguna forma, ¿no? Si estás sufriendo hoy, ¿no? Porque es parte de la vida el sufrimiento, al igual que el amor y la alegría, ¿no? Mira a ver si quieres hacer algo con esto, ¿no? Entonces yo cuando veo esa rabia en algunos artículos, ¿no? Arremetiendo con todo, a veces me gustaría poder preguntar, lo que pasa es que es un medio escrito a veces que no puedes interactuar con esa persona. Oye, pero este libro que estás atacando, ¿te lo has leído? ¿Esta película que estás atacando, la has visto? ¿La has visto varias veces para intentar entender lo que hay? ¿Has intentado hablar con el autor o la autora para ver de dónde viene esto? Y si a partir de ahí sigues pensando lo mismo, perfecto. Pero me encuentro con muchas personas en el cual la crítica, ¿no, Diego? Y ese ataque es gratuito. Y ahí no se dan cuenta que el mayor mal te lo estás haciendo tú, ¿no? Esto se dice muchas veces, querer matar a alguien, pero tomarte tú el veneno. Es decir, cuando alguien ve esto, y yo lo digo también por mí, es ver de alguna forma, ¿no? Que hay dentro de mí que puedo aprender, pero también ver si en ese lugar es donde tengo que estar ahora, o tengo algo que aprender, o es momento de ir a otro lugar, ¿no? Porque esto también, yo creo que el mensaje a veces, esto lo hemos hablado también con el tema de meditación y otros temas, ¿no? Creo que tienen dos caras. Y aquí es lo mismo, no es aguantar por aguantar,
y toda mi responsabilidad es porque me tengo que autoconocer mejor y resolver yo el problema. No, creo que es una corresponsabilidad. Y hay lugares, ¿no? Y esto de la epigenética también lo hemos hablado, que ya nos lo deja claro, parte genética y parte ambiental, donde puedes aprender, pero ya hacen demasiado daño. Pero es que este pensamiento estoico de análisis, antes comentabas a Epicteto, a Séneca y Marco Aurelio, lo que te dan a ver es cómo poder, ¿no? De alguna forma combatir o aprender de lo que te viene, pero también entender tu campo de juego, ¿no? Y no, esto no va de sufrir por sufrir, esto va de entender cuál es tu parte de sufrimiento y llegar a un momento que y esto hablabas de coraje, para mí coraje también es retirarte a tiempo para poder vivir otro día. Es decir, pero claro, cuando una sociedad el coraje y la debilidad se entiende como se entiende hoy, pues hay poco margen de mejora, ¿no? Entonces, qué bueno esto que has comentado, Diego, tío. Y además, mira, yo en mis años mozos, cuando era director de colegio, qué lejos ya me queda esto. Pero recuerdo que implementamos un poquito, sí, yo era al inicio de ser director, o incluso un poquito antes de serlo, se implementó en el colegio un programa transversal. Mi colegio tenía alumnos desde 0 años hasta bachillerato y FP, o sea, hasta tíos Wow. de, bueno, vamos a tener, de NFP, pues alguno venía también con mayor. 22, 23 años y después Sí, perfiles gente mayor de 30, 40, 50, ¿no? De aparecía por reciclaje. ahí pues hacer el módulo, ¿no? Entonces, gente de todas las edades. Implementamos un sistema transversal desde los más pequeños hasta los mayores, justamente para educar en esto. O sea, educar en el Wow. autoconocimiento, las emociones, meditación, aprender a respirar, respiraciones conscientes, etcétera, ¿no? Claro, tú ya sabes que, bueno, en la educación, al menos cuando estamos en el campo de batalla, hacemos muchas cosas, pero no siempre después medimos a nivel científico, ¿no? Por lo tanto, no sé exactamente los resultados científicos que después de pues, los años que lleva esto implementado, ahora estarán viviendo en el colegio. Cuando yo me marché, lo que sí vi es que los conflictos generales en la convivencia normal, mi colegio no era un colegio conflictivo, ni mucho menos, o sea, vamos, era un colegio muy familiar, ¿no? Grande, pero muy familiar. Pero los conflictos importantes, cero. Importantes, cero. Y los roces que son habituales, eh, mucho más fácilmente gestionables. Wow. Entonces, esto al final te hace ver, mira, yo no sé qué impacto pueda tener esto en las personas. O sea, yo no sé qué impacto puede tener el autoconocerse, qué impacto puede tener a nivel científico, me refiero, ¿no? El gestionar mejor las emociones, el dominar la ira y saberla digerir para poder tomar las decisiones o poder responder en un momento cuando, bueno, pues cuando uno está emocionalmente más preparado para construir, no para destruir. Yo no sé qué impacto puede tener, pero yo que lo he visto en unos cuantos años en alumnos que han ido creciendo, entrenando de manera consciente esas habilidades en sus tiernas edades, claro, la respuesta no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por lo tanto, Es esto. ojalá que, como decías, ¿no? Que nos quedemos sin discurso, porque lo que hoy vemos como un espacio de crecimiento para las empresas, para las personas, pues en unos años sea obvio. Pero el que es necesario, sí. Que sea con estas maneras o con otras, pues bueno, ahí podemos hablar, podemos encontrar y seguro que encontramos muchos puntos en común entre unas y otras. Antes hablabas de la dicotomía, ¿no? De las escuelas griegas frente a las orientales y es verdad, o sea, hay en algunos aspectos como una base de conocimiento o de aplicación que, bueno, pues son matices lo que diferencia, pero hay una parte de intuición compartida, porque al final pues yo creo que las grandes soluciones vienen de un punto muy común, ¿no? Qué bueno, Diego. Y mira, para las personas que nos están escuchando, ya hay medidas de 8 semanas de protocolos que ya aumentan neocortes, mejoran la relación neocortes con la amígdala decrece en tamaño. Imagínate en años, ¿no? Practicando esto. Exacto. Y antes lo hablaba también con una persona, antes de hablar contigo, y hablábamos de esto, y le decía, mira, a veces somos personas científicas de formación, ¿no? Y de pensamiento, porque yo creo que no, la mente ingeniería y el corazón humanista, lo del libro, esto es a lo que, bajo mi punto de vista, si nos apetece, tenemos que optar, ¿no? Para coger lo mejor de ambos mundos. Pero a mí me parece muy curioso que tengamos que medir algo que ya sabemos que es así. Es decir, la experiencia tú ya te la llevas. Otra cosa, por supuesto, hay que validar, falsear, ver realmente en qué condiciones, qué variables,
Pero tú cuando vas al gimnasio de forma continua, cuando tienes conversaciones de este tipo de forma continua, te vas dando cuenta que algo en tu vida mejora. Cuando de alguna forma eres capaz de disfrutar de ese café en vez de tragarlo solo para trabajar, sino disfrutar 2 minutos del olor del café, de cómo se muele, dependiendo, ¿no?, del café que tomes, pero ostras, que tu vida cambia. Es decir, porque tu forma de relacionarte con lo que te rodea cambia. Entonces, yo creo que ahí, y el otro día se lo comentaba, ¿no?, a una empresa, digo, ahí no hay discusión. Si quieres la tenemos, pero hay una discusión. Que esto ayuda a mejorar tu vida. ¿En qué medida o en qué porcentaje o dependiendo de desde dónde comiences? Esto es otra cosa. Pero ¿qué te parece si empezamos a crear, ¿no?, una vida más saludable para ti? ¿No? Y a partir de ahí, lo que tú has dicho antes, se me olvidaba comentar. También los estoicos hablaban de esto. Hay mucho sufrimiento en intentar cambiar al otro. ¿Cuántos de nosotros, tú lo has dicho antes, ¿no? Coger de las solapas vale para poco. Al final, cada uno, bajo mi punto de vista, tiene su proceso. Y hasta que no tropieza con ciertas cosas, por mucho que le hayas contado, es su viaje, es su proceso. Y ahí creo que hay mucha parte de respeto que las personas que nos dedicamos a esto tenemos que ofrecer. Pero no obstante, creo que es una muy bonita forma de inversión de tiempo de vida, de legado, si en los años de vida que nos queda, Diego, somos capaces de ir ofreciendo esto a un número de personas aceptable para que ellos sigan, ¿no?, Exacto. llevándolo a otras personas. Y al final, cuando uno se va a la cama por la noche, después de un día complejo, que muchas veces que uno tiene ganas, después de, dependiendo qué encuentros, de tirar la toalla de algunas formas, ¿no? Porque decir, oye, tío, voy a hacer otra cosa porque veo que realmente esto al final me está desgastando, ¿no? Poder decir, es que hoy he impactado en una persona, en 42, en 300, y ya es una cosa que ya no depende de mí. Es decir, mi vida está teniendo sentido, que yo creo que esto es un ingrediente contrapuesto al sufrimiento, ¿no? El sentido de vida. Que esto también habla Víctor Frankl y hablaremos cuando tú quieras también, largo y tendido, ¿no? Pero un sentido de vida. Es decir, ¿para qué hacer lo que haces? ¿No? ¿Qué propósito tienes? ¿Te llena lo que estás haciendo? ¿Realmente cuál es el sueño, ¿no?, que tienes ahí aparcado? Y sobre todo, sueño más realismo, ¿no? Que aquí no vamos a vender de que, oye, quema tu barco, pues no somos de esta tendencia, pero, oye, ¿y si dedicas 1 hora al día a esto? O media hora, o 45 minutos, ¿no? Empieza a ver en ti cómo esto va cambiando. ¿Cómo cambia en tu entorno cuando empiezas a, en vez de reaccionar, que esto también se entrena, ¿no?, a responder, o esperar, o a escuchar, ¿no? Y a partir de ahí determinar si es tu lugar. Tú lo sabes bien porque nos llevamos acompañando ya, no sé si es año y medio mutuamente en ciertos aspectos. Y al final uno, muy a su pesar y con mucho dolor, uno decide abandonar ciertos lugares. Otras veces te echan de esos lugares. Otras veces echas tú a personas de tu lugar, ¿no? O invitas a que se vaya. Pero date cuenta que yo creo que hay mucha parte de salud, ¿no? De que llegado un momento, cada uno entienda cuál es su camino y que sea muy coherente y honesto en decir, ahora mi camino creo que ya no es contigo. O que tú me digas, este camino ya no es juntos. O vamos a intentarlo una vez más de una forma diferente, ¿no? No sé qué opinas de esto, Diego, pero Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, me estaba recordando, creo que leí hace unas semanas que creo que más del 60% de las personas que están al frente de empresas sufren algún tipo de problema de salud mental, estrés, ansiedad, lo que sea. Más del 60% es mucha gente como para después concluir que las cosas las estamos haciendo bien. tal cual. Entonces, evidentemente ese dato lo único que nos está diciendo es que hay un ámbito de mejora muy, muy importante y crítico, porque al final, eh, no sé, o sea, lo que afecta a la salud mental nos lo llevamos a las 24 horas del día. O sea, hay problemas para dormir, evidentemente más cansancio, Bueno, que sepas, más Diego, que, irascible, problemas de relaciones. que es una pregunta que uno se hace, lo que pasa es que no tira de dónde vienen las estadísticas, pero dicen que España es el primero o segundo país que más ansiolíticos y más antidepresivos consume. Y fíjate, ¿no?, que también España, los españoles, con todo el cariño y el amor, hemos sido muy pioneros en muchos aspectos, ¿no? Y a mí esto me hace plantearme, ¿está relacionado nuestra forma de vida, de emprendimiento, de coraje, de que necesitamos tener ese sentido vital de una forma ancestral con la vida que llevamos hoy en día? Que me digan a mí por qué, si es real, que no sé de dónde vienen los datos, somos los que más consumimos ansiolíticos, tenemos problemas de sueño, tenemos problemas depresivos. ¿Por qué nosotros? ¿No? ¿Por qué nosotros? En particular, tenemos los mejores deportistas a nivel mundial y somos un país chiquitito, ¿no? Tenemos grandes científicos, ¿no? Chicas y chicos en puestos que lamentablemente, porque nos está cuidando esto, acaban trabajando fuera. Pero ¿cómo está relacionado ese talento, ese don, esas ganas de lo que sea que Ujú. defina a una persona de este país? Y ya no es de país, es de dónde venimos, ¿no? Que cada uno estudie la historia y de dónde venimos. ¿Por qué somos nosotros los que más estamos consumiendo este tipo de medicamentos?
¿qué está pasando, ¿no? De base. Y esta conclusión que sacas me encanta, ¿no? Que claro, el que no quiere mirar, pero el que quiere y puede mirar, se va a plantear esto que tú acabas de decir. Hay algo, al menos, que no estamos haciendo bien. Como individuos, como familias, como sistemas, como empresas. ¿Por qué necesitamos ahora esto? Y de nuevo, esto se nos ha dado y es maravilloso si lo sabes utilizar bien. Pero cuando no sepas utilizar mal, es tu cárcel, es tu hoyo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para ir en contra de la natura? Porque si necesitamos tanta química, es que de forma natural no somos capaces de vivir así. Y entonces, por eso, de ahí, ¿no? Lo que comentas, que yo expuse, oye, creo que no hay duda de qué cosas a mejorar. Ahora veamos que hay que mejorar. Pero, oye, no demos por hecho que todo está bien, porque no está bien. Exacto, exacto. No. No, no, tal cual, tal cual. Y al final yo creo que si uno mira o sea, a las personas que se colocan como biografías, ¿no? de éxito, ¿no? Y las analiza a profundidad, uno no puede quedarse solo con lo que le gusta o con lo que dice, ¿ves cómo tengo razón? Uno tiene que mirar a profundidad y entender todas las cosas, hasta aquellas que le devuelven una imagen de sí mismo que no le gustan, eh, que justifican el que una persona tenga éxito, ¿no? Antes poníamos el ejemplo, por no sacar más, ¿no? De Bill Gates. Coño, pues a lo mejor es que necesitamos también cada 6 meses o cada menos o cada más, pero tener esa dinámica de silencio, formación, cuidado, encontrar más desafíos, hacer una relectura de lo que ha pasado, a lo mejor es que necesitamos eso como dinámica. O sea, y es una dinámica que no es ajena a personas de referencia, ¿no? A nivel mundial, pues yo qué sé, Warren Buffett también hace algo parecido, Tim Ferriss, no sé, hay un montón de personas que están parando para avanzar más rápido. Y, Pues quizás lo hacen por algo. y de hecho, creo que es lo que siempre fue, pero que hemos ido abandonando. Y lo que me encanta, a ver, estos puntos para mí me sirven para ver que realmente está habiendo una aceptación social cuando estas personas, que muchos llevan años haciéndolo y no lo contaban, empiezan a contarlo, ¿no? Exacto. Este es el punto. Y tal vez esto va a llevar a la normalización que estamos hablando, ¿no? De que los próximos años llegue un momento que se vaya integrando de tal forma que sea algo innato y que, por supuesto, haya formación y haya grupos de profundización, pero la base esté hecha, ¿no? Mm. Es decir, así que nada, Diego, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ya sabes que, como tú bien anticipabas, que se prepararan un par de cafés y bastante que estamos cortando en una hora eh, más o menos acotada, eh, pero tenemos para rato, ¿no? Y desde aquí yo también, para finalizar, ¿no? Aunque ya has ido comentando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué tipo de cliente es tu cliente ideal, ¿no? En el que estás trabajando, ¿qué retos tienes por delante? Por si de repente alguien que te está escuchando dice, esta es mi persona ahora, ¿no? Para Claro. esta etapa de mi camino. Pues mira, DF Requejo, ahí de Diego Fernández Requejo, DF Requejo, en redes, en .com, es un sitio para poderme encontrar fácil. Y básicamente para ayudar a una empresa o una audiencia, con una conferencia, con una formación en la propia empresa, a encontrar esas preguntas que les ayuden a, a resolver, ¿no? Los desafíos que ahora tienen en su empresa o en su proyecto, ¿no? Eh, bueno, tú ya sabes que no me gusta el autobombo demasiado, así que las personas que resuenan con algo de lo que hemos dicho y que crean que podemos ayudarlas en algo, pues encantado de que a partir de ahí podamos entrar en comunicación, ¿no? Pero básicamente ese es el punto en el que estoy pasando mis días ahora. Muchas gracias, Diego. Y sobre todo, ¿no? Independientemente de Automombos, ¿no? Yo creo que este tiempo que hemos estado hablando ya pueden conocer un poquito más de ti. Creo que se han hablado cosas apasionantes. Y no solo esto, ¿no? Ahora que no me escuchas, sino que me pregunten también a mí, ¿no? Para esa transferencia de confianza, porque al final es no te digo de las muchas, de las pocas, al final no sé qué es mucho o es poco, ¿no? Pero que siguen también en mi vida, ¿no? Personal y profesional desde hace ya creo que un buen tiempo y más en tiempos que ha habido muchos cambios en mí. Y si esto le sirve a alguien, que también, ¿no? Que nos pregunte, porque yo creo que al final esto tiene mucho que ver con ir montando una tribu de personas alineadas, lo hablábamos también al principio, ¿no? ¿No? Y al final esa transferencia de confianza es algo directo. Y creo que después es que las personas sepan dónde encontrarte, ¿no? Sabes lo que ofreces, pero también que sepan encontrarte, ¿no? Y que seas tú y no otro, ¿no? Este es el punto. Así que Diego, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Lo subiremos a redes
Te pediré también que me mandes alguna cosita para que te puedan contactar, enlaces y así. Y muy agradecido. Y la verdad que esta es tu casa para cuando quieras volver a hablar de mil y un temas que seguro que tenemos pendientes tú y yo. Y poder ofrecer esto, ¿no? Al final nunca se sabe un vídeo dónde va a llegar, a quién va a llegar y en qué momento te puede Total. ayudar. Y es como para mí una forma de mandar un mensaje al mundo que de repente te escribe alguien y te dice, oye, esa conversación, esto es un tópico, ¿no? Me ha cambiado la vida. Creo que nos cambia la vida muchas cosas. Y yo puedo decir muchas personas y cosas que me han cambiado la vida. Pero es que das con ese clic que te faltaba para tomar acción en algo concreto o hacerte la pregunta adecuada, ¿no? Uf. Así que muchas gracias, Diego, y mis mejores deseos. Qué bien, Rodri. Pues muchas gracias a ti por este rato. Tú ya sabes que cualquier conversación contigo, y no echamos pocas, y no echamos pocas, siempre es muy nutritiva. Así que para mí también me llevo este ratito y la oportunidad de que me abras esa ventana pues con tu audiencia para, pues para al final pensar juntos, que no significa otra cosa que pues intentar vivir el día un poquito mejor y ser un poquito mejor que ayer, ¿no? Entonces, Diego, enhorabuena y un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Hasta luego.